La función principal de un doctor es la de atender, diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades y otras afecciones de la salud en el ser humano para su bienestar. Sin embargo, les plantearé esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona quien cumple con dichos roles es la que lo padece y de una forma que ni la medicina convencional puede curar? Aunque más sorprendente aún sería esta otra pregunta. ¿Cómo reaccionaría si se vuelve a encontrar con la causante que le produjo dicho malestar? ¿Una que tuvo un motivo igual de doloroso para haberlo realizado? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de GL Edits, y ahora toca el turno de una de las mejores series GL con una de las parejas más queridas del mundo GL, y hablamos en esta ocasión de The Secret of Us. Si les gustan este tipo de videos, agradecería de corazón que lo apoyaran dejando su like, lo compartan y si aún no lo están, que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. Ahora sí, sin nada más que comentar, empecemos. Comienza un nuevo día en el hospital y la doctora Falada hace su arribo para poner manos a la obra al salvar a una paciente china que sufrió un accidente y cuya ejecución sorprende a sus compañeros como ya los tiene acostumbrados. Tras ese acto, ahora le tocaba formar parte del video institucional para el hospital con una presentadora a quien ya conoce. Pero ¿cómo así? Para eso vamos a retroceder unos años en el tiempo e irnos a Italia, donde una joven Falada realizaba sus estudios hasta que se topó con otra chica en la calle. Pero lo que parece ser algo casual toma un rumbo radical al ver que esa chica también es tailandesa, iniciando de esta manera su historia con Earn, quien estaba estudiando administración mientras se ganaba la vida como camarera, aunque esa conexión inicial medio la desvía de su labor principal. Con el tiempo, las dos se vuelven más cercanas de tal manera que Tan, su amigo de la infancia, note algo más que pasa entre ellas, y dando su primera muestra de ello cuando una noche la encontró en la calle por la indisposición de su compañera de cuarto y decida que se vaya a vivir con ella. De esta forma, pasan así los días con eventos a destacar como su primer San Valentín juntas, sus momentos de amor con Tan de testigo, cuando le muestra la casa de sus sueños, su primera vez, y muchas cosas más hasta que llegamos al momento del cumpleaños de Earn, con Falada sorprendiéndole con un banoffee hecho por ella misma, pero que por alguna extraña razón se le empieza a cortar la respiración y tiene que ser llevada de emergencia a un hospital. Resulta que el banoffee contenía plátanos, de los que Earn era alérgica y que no le haya dicho a Falada por temor a hacerla sentir mal por el empeño que le puso en hacerlo. Aún así, eso no terminó siendo impedimento para desearle un feliz cumpleaños como se merece. Sin embargo, es cuando fue dada de alta cuando empiezan los problemas, al momento en el que alguien les toma fotos a las dos por encargo de la madre de Falada, quien intenta mostrarlas a su esposo para que comparta su indignación, pero al ver que él piensa diferente, ผมเป็นพ่อนะผมไม่ใช่เจ้าชีวิตของระดาและเรื่องนิยมทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ควรไปก้าวไก่ ella sola decide poner en marcha su plan para hacer que las dos se separen usando a Wisanu, el hijo de unos socios / amigos de la familia, para que se comprometa con su hija y así reforzar los vínculos por ambas partes. Aunque también las casualidades de la vida la ayudarían para cumplir con dicho propósito cuando a Earn le notifican que su madre tiene un tumor cerebral y Falada le pide que la trasladen al hospital de su familia para que le hagan el tratamiento. Debido a eso, Earn regresa a Tailandia para reencontrarse con sus padres, pero también para ser sorpresivamente citada por la madre de Falada en el hospital, a quien le dice que su hija ya estaba comprometida con Wisanu, pero eso solo sería el inicio porque lo que le dijo después era mucho más fuerte. Le propone que, a cambio de hacerle el tratamiento a su madre sin costo alguno, tenía que romper con Falada y nunca más volverla a ver. Con esa encrucijada, Earn tiene que decidir entre continuar junto con el amor de su vida o que su madre siga con ella por muchos años más, escogiendo la opción más dura de su vida. Regresa a Italia para recoger sus cosas e irse de allí, encontrándose en su salida con Falada para decirle de las cosas más feas que pudieron salir de su boca, incluyendo la peor mentira que ha dicho en toda su vida. ไม่ได้ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบผู้ชาย
เข้าใจยัง Completamente destrozadas por haber tenido que ponerle fin a su historia de amor, volvemos al presente en donde lamentablemente Falada jamás supo de la verdad, teniéndole un odio muy profundo a Earn y se va para no tenerla que ver. Pero aguarden un minuto, si parte del trato era que no se tenían que volver a ver, ¿cómo fue posible que este encuentro se haya dado? Para eso, solo tenemos que retroceder unos cuantos días en el tiempo, cuando Earn, en compañía de Susie, su manager, quien le estaba buscando proyectos para abrirse paso en su carrera como actriz, le muestra uno como presentadora para el video institucional del hospital de la familia de Falada, el cual rechaza por obvias razones. Pero fue recién tras ver una entrevista a Bisanu en la que dice que todavía estaba soltero que cambia de parecer y acepta la propuesta. Volviendo al presente, Falada es citada por su padre para que le explique por qué no quiere grabar el video para el hospital frente a Earn, alegando que no se siente cómoda de hacerlo junto con ella, aunque es en el ascensor que comparten después cuando Earn deja entrever que está lista para compartir tiempo juntas, para luego romperse una vez que se cierran las puertas ante la todavía herida que llevaba por dentro. Y es que cuesta creer que, con tal de seguir teniendo a su madre al lado, haya tenido que dejar malamente a la persona que era su media naranja, y todo por lo que terminó siendo una mentira. Es por eso que decide reconquistarla a como dé lugar, empezando con prepararle su comida favorita, que termina botando a la basura. Ese intento de reconquista lo llega a saber Tan, quien, junto con la doctora Bao, amiga suya y de Falada, se las ingenian para buscar a alguien con quien se olvide de Earn para siempre. Y ese alguien podría ser Ratib, una paciente habitual y ahora también compañera de trabajo de Earn en su próxima producción, misma de la que también forma parte Enfa. Volviendo al enfoque principal, otra opción es un viejo confiable como Bisanu, quien aprovecha una visita al hospital para acercarse a Falada, haciendo notorio el poco interés que tiene de estar con él como sea. Y hablando de poco interés, nuevamente Earn se le acerca para poder hablar con ella. Es precisamente por su insistencia que no se percató que se estaba dirigiendo a un auto en movimiento, siendo evitado por la propia Falada. Fue solo ese instante que, por más que quiera hacer creer que nunca pasó, dejó bien en claro que la chispa todavía estaba encendida. De esta forma, llegamos al tercer intento en el que Earn tira la casa por la ventana al presentarse primero con unos globos de reconciliación, los cuales Falada rechazó. Luego con un arreglo de globos en el pasillo con lenguaje de señas incluido, que también rechazó, para después hacerlo con otro arreglo en el ascensor que por tercera vez al hilo rechazó, hasta llegar a la cafetería, donde se refuerza lo de la chispa todavía encendida cuando Falada evita con su mano que Earn se golpee la cabeza con la mesa al recoger su cartera. De todas maneras, Earn todavía se tenía que quedar en el hospital, solo que ahora para grabar su serie con Enfa y Ratib, teniendo sus primeros roces con esta última. Al terminar de grabar, Enfa la invita a hacer ejercicio juntas en el gimnasio, pero es cuando se van que Falada, junto con Tan y Bao, las observa y no le gustó lo que vio, considerando la forma en la que Enfa se agarraba de su ex. Era de esperarse que tanto Tan como Bao se dieran cuenta de los eminentes celos que su amiga vanamente trataba de ocultar, y razón de sobra tenían, porque en el gimnasio Enfa se muestra muy apegada con él como para que en los vestuarios le pregunte si le gustan las mujeres, respondiéndole en un inicio que sí, aunque luego le especifica de quién exactamente. Aún así, eso no fue impedimento para que vuelva a las andanzas de volver con Falada, ahora bajo la fachada de un chequeo médico. Solo que ahora la contraataque aprovechando una llamada de Bisanu para mostrarse cariñosa con él. Esto Earn no lo iba a tolerar y planeaba tomar medidas exhaustivas al respecto. Pero tranquilos. Ella no llegó a hacer eso que estaban pensando que haría. Hizo algo mucho peor. Tuvo el atrevimiento de ingerir plátanos frente a emergencias para que la atiendan de inmediato por su respectiva alergia, y así fue. Falada la terminó atendiendo, pero única y exclusivamente para regañarla tiempo después por haber llegado a ese brutal extremo para que vuelvan a estar juntas, fulminándola con que eso nunca sucederá.
jamás. Y no iba a ser la única que la regañaría, porque Suzy se suma a la reprimenda, solo que desde el lado laboral, porque su imprudencia provocó la postergación de las grabaciones de su serie y afectando a todo el equipo de producción. Aunque no todo sería reprimenda para ella, porque tras enterarse de su cuestionable accionar, Tan habla a solas con ella para pedirle por favor que se aleje de su amiga para siempre, relatándole todo el infierno que vivió en carne propia tras haberla dejado, mismo que estuvo a nada de arruinarle la vida de una forma irreparable. Sin embargo, algo inesperado ocurre cuando la propia Falada va al cuarto de Earn, quien se encontraba dormida, para ver cómo estaba. Y sorpresivamente se terminan besando. คุณหมอคะคุณหมอฟาราดา Siendo solo una ilusión que le hace echarse para atrás, aunque reafirmando lo de la chispa encendida. Pero en fin, horas después, Earn fue dada de alta y Enfa la recoge, encontrándose las dos con Falada en la salida, dándose este primer encuentro que pone en aprietos a la propia Earn, porque estaban frente a frente la nueva y la ex. Sí, lo escucharon bien, la nueva y la ex, porque un video que Suzy grabó de las dos en el gimnasio se hizo tan viral que abrió las especulaciones de ellas como pareja. Así como también reviviendo los fantasmas del pasado de Falada, quien se desahoga a punta de alcohol, siendo encontrada por Enfa, quien le manda la información a Earn para que se encuentren mientras hacía algo de tiempo. Un acto en vano debido a que Tan aparece en escena y Falada siga y siga con el alcohol hasta que Earn llega justo a tiempo de que cometa un desliz y se la lleva a su casa. Una vez allí, ya los roles cambiaron. Ahora Earn era quien cuidaba de Falada, pero ya sea por los efectos del alcohol o porque, reitero, la chispa estaba todavía encendida, que las dos reviven sus días como pareja, a tal grado de llevarlas a... No, miren esto, niños. No es apto para ustedes. Y así fue hasta la mañana siguiente, cuando una Falada ya consciente se da cuenta de su descuido, que trata de zafarse de él lo más rápido posible, resultando ser algo imposible porque Earn todavía mantiene los recuerdos de su noche, que termina sucumbiendo otra vez. Y hubiese seguido de plano así de no ser porque Suzy llega y observa todo, que recién se va como diciendo que aquí no pasó nada. Es así que Earn le termina contando toda su historia con Falada a Suzy, quien ahora tiene dudas porque ¿cómo es posible que intente volver con su ex si, al parecer, ahora tiene un romance con Enfa? Derivando así en otra confesión. En efecto, Enfa le confesó que le gustaba, pero que le respondió diciéndole que no sentía lo mismo porque aún tenía sentimientos hacia Falada, resultando en que ella la entendiera y se convierta en una aliada para que las dos vuelvan a ser pareja. Por eso es que la llamó la noche anterior para que se encuentren en el bar. Con esas aclaraciones dadas, retomamos temporalmente la carrera actoral de Earn, que nuevamente se presencian los roces con Rati al propinarle una cachetada durante la preparación de una escena. Con esa negligencia bajo control, se produce un escenario impensado cuando, en otro intento de acercamiento de parte de Earn y del que se suma Enfa en su rol de aliada, ahora se mete a Rati, quien se presta para ser la acompañante de Falada, por lo que cambian de plan y la siguen al restaurante donde iban a almorzar para ver cómo las exnovias se comportaban ante sus nuevas pretendientes. Esta movida tiene su punto de ebullición cuando Rati molesta a Earn sobre su gran futuro con Falada, sumada a su confesión sobre cuánto la odia con todo el alma, provocando una pelea entre ellas en el baño. Todo mientras Enfa actúa con profesionalidad para ver cómo se sentía Falada al preguntarle qué pensaba de su relación con Earn, sacando la conclusión de que todavía los sentimientos hacia ella aún estaban intactos. Y dicha conclusión pudo verse horas después cuando, bajo la excusa de que se olvidó su teléfono, la visita de vuelta en su casa y aprovecha para pedirle que se quede con ella a voluntad propia. A menos claro que se deje llevar por sus sentimientos como en la otra noche.
De esta manera, y tras resistirse inútilmente a las habilidades culinarias de Ern, Falada le ayuda a armar el rompecabezas de la casa de sus sueños que le regaló en su momento toda la noche hasta terminarlo, y que al despertar, mientras veía los ojos brillosos de la que fue su pareja, decida irse de inmediato. Pero lo que ella no se imaginó es que, tras ese encuentro, comenzara a mostrarse de muy buen humor en el hospital. Hasta llegó a creer que las flores dejadas en su consultorio venían de parte de Ern, pero que realmente venían de Visano, quien otra vez la visitaba para poder hablar con ella de nuevo, haciendo que pida asistencia urgente de Tan y Bao para salirse de este encuentro que no quería tener y que parecía no tener escapatoria, hasta que se les ocurre improvisar para dejar a Visano a merced del pobre Tan, cuando los dos se terminan derramando café entre sí y llevándolos a... ¿cómo decirlo? Un encuentro de primer grado, pongámoslo así, un encuentro de primer grado. Por otro lado, los roces entre Ern y Rati llegaron a un nuevo nivel cuando, mientras grababan en exterior, Rati empuja fuertemente a Ern y la deja con una gran herida en la pierna que requería atención médica urgente. Y a diferencia de la vez anterior, que su visita al hospital fue por negligencia, esta vez era por un asunto más serio del que es atendida con el debido cuidado. O al menos lo fue hacia ella, porque nuevamente tiene un conflicto con Enfa al mencionarle su pasado en respuesta a una indirecta bien directa que soltó. Pero esto apenas estaba comenzando, porque Rati, aprovechando su cita médica, le quiere hacer creer que Ern la ha estado utilizando al mostrarle un video revelador que tiene con Enfa, colmándole la poca paciencia que tenía, de la que no solo la llevó a destrozar el rompecabezas que las dos armaron, sino para insinuar que ella no era nadie más ni nadie menos que una Sí, así de fuerte fue eso. Pero mientras Falada parecía haber repetido la historia, Ern se encuentra muy abatida y le dice a Suzy que quiere renunciar a todo porque siente que su vida se acabó. Esto se lo cuenta a Enfa y solicita hablar al día siguiente con Falada para explicarle que su verdadera intención era la de apoyar a Ern para que se reconcilien, y que คนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีใครหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิตนะแต่การรักใครสักคนให้ได้มากกว่ารักตัวเองเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าคลาดกันไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนหาอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตไม่เจอเลยนะคะที่เหลือเนี่ยคุณหมอเอาไปคิดเองแล้วกันนะคะ recibiendo a cambio que todo esto vino de parte de Rati, por lo que, jugando el mismo juego, le exhorta a dejar a Ern en paz si no quería que la prensa se enterase, con pruebas fehacientes, que estaba vinculada a un caso de estafa empresarial. De esta forma, el día terminó con Falada volviendo a la casa de Ern, quien estaba armando nuevamente el rompecabezas, y le ayuda a terminarlo de nuevo, mientras se disculpa por el fuerte calificativo que le dijo y que si podrían empezar de cero, aceptándolo mutuamente. Tal y como pasó cuando armaron el rompecabezas la primera vez, Falada inicia el día de muy buen humor, siendo ahora sus padres quienes lo notan y reconsiderando la idea de la grabación del video institucional para el hospital, mientras que su madre le pida que tenga algo de tiempo para Visano. Sí, claro, señora, cómo no, lo que usted diga, como sea, porque ahora su hija ha vuelto con su ex, con Tan y Bao viéndolo todo y no quedándoles de otra que aceptarlo. Pero ese solo sería el menor de los males, porque luego de que terminaran las grabaciones, ambas son vistas por la misma persona que ocasionó su separación hace años. La misma que confrontó a Ern por no haber respetado su acuerdo, al que alega que le mintió, y con justa razón, sobre el supuesto compromiso de Falada con Visano, que nunca sucedió para haberlo aceptado, y que no piensa cometer ese error otra vez. Es así que nuevamente se dispone a separarlas, empezando con la programación de una entrevista para un medio importante, del que le hace presente a su hija para que forme parte de la misma. Todo mientras Ern escuchaba su conversación. No hace falta ser un genio para intuir que algo malo iba a pasar allí para que Ern no estuviese tranquila.
teniendo toda la razón del mundo porque mientras se preparaba para la entrevista, Falada se reencuentra con Wizanu, quien iba a formar parte de esta también. Pero es en su desarrollo que su madre suelta una bomba: el matrimonio entre su hija y Wizanu. Aquí no hay nada más que decir. Falada había caído directo en una emboscada hecha por su propia madre. En un inicio, Wizanu alega que él tampoco sabía de la propuesta, pero eso no quiere decir que no la vaya a aceptar por el bien de sus familias. Idea que Falada está rotundamente en contra porque siente que sería un completo desperdicio el casarse cuando no hay amor mutuo entre los involucrados, y se lo hace saber a su madre en la forma de no ser obligada a hacer algo solo por un gusto personal del que no iba a estar bien, contrario a lo que siente con él. Pero Wizanu, terco, aún insiste e insiste hasta colmarle la paciencia de quien quiere que sea su pretendiente, acto del que Tan trata de hacerle entrar en razón y vea el por qué su amiga no quiere casarse con él. Mientras tanto, Falada es notificada por su madre de una invitación a un evento muy importante que, en realidad, tenía el propósito de acercarla a las malas a Wizanu. Sin embargo, con quien se terminaría encontrando allí no sería otra persona que Tan. ¿Pero cómo? Bueno, resulta que Falada encontró un detalle minúsculo en la invitación. Decía que iba dirigida a un representante del hospital, pero no daba ningún nombre en específico. Por eso es que Tan está con Wizanu y Falada sigue en el hospital para sorpresa desagrado de su madre. Estando los dos allí, Wizanu toma conciencia de lo que le dijo Tan en su momento y le gustaría poder hacer algo distinto con toda la libertad del mundo y junto con quien pueda compartir dicho anhelo. Sultán, qué bien por ti, mi estimado, muchas felicidades, de veras, felicitaciones para ti. Lo mismo no puedo decir para tu amiga Falada, quien escuchó todo cuanto su padre le increpó a su madre de su polémico accionar por haber hecho que Ern haya terminado con ella contra su voluntad, causándole un gran dolor al creer que la persona que se suponía que velaría por su bienestar haya sido capaz de hacer ese acto tan cruel, queriendo estar lo más lejos de ella posible. Empezando con volver con Ern para perdonarle por todo el daño que le hizo su madre y tomando la decisión de renunciar al hospital con tal de abrirse paso por su propia cuenta, teniendo el apoyo incondicional de Tan y Bao, mientras que su madre, aún reacia a aceptar que su hija sale con una mujer, empieza a quebrarse al ya no tenerla a su lado, tanto que le termina provocando un ataque cardíaco. Esto llega a los oídos de Falada, quien, por lo grave que termina siendo al diagnosticarle una arritmia severa, se ve en la necesidad de estar con su madre en este mal momento, pero también causando inintencionalmente que Ern se cuestione si fue lo mejor haber vuelto a la vida de Falada con todo esto que le está pasando ahora, tomando la radical decisión de tomarse un tiempo hasta que su madre se recupere y ver qué sería lo mejor para las dos una vez que eso ocurra. Semanas después, su salud empezó a mejorar hasta recuperarse considerablemente, teniendo la oportunidad de darse cuenta del sacrificio que hizo Ern para que su hija pudiese estar emocionalmente estable, o al menos intentarlo. Es por eso que visita a Ern para ofrecerle un nuevo trato. ดูแลระดาให้มีความสุขไม่ต้องเศร้าหรือว่าเสียใจอีกต่อไป Reflexionando sobre sus viejas creencias que solo le hicieron más daño a su hija, creyendo que estaba haciendo lo correcto. De esta manera, con Ern a su lado, les da su bendición para que ellas puedan volver a ser felices como la pareja que siempre debieron de haber sido. Finalmente, llegamos
a un día especial del que podemos tener uno que otro indicio para ver de qué se trata. Empezando con Bao anunciando públicamente su relación con una de las enfermeras del hospital, mientras que Vishnu pudo encontrar su persona especial en el bueno de Tan. Sí, exactamente. Estamos ante la boda de Falada y Er, con todo el mundo presenciando la consolidación de su unión, aunque también dejando otros más por venir, hasta llegar a ser realidad la casa de los sueños de Er, del que viven a plenitud sin que nadie la separe, pero, sobre todo, sin ningún otro secreto que ocultar. Y hasta aquí el video de hoy. Sin lugar a dudas que esta serie ha dejado una gran impresión para ser de las favoritas del público con lo poco que duró y que tanto Ling Ling como Orm se ganaron inmediatamente el cariño de todo el mundo. De igual manera, esta es la primera serie que introduce a una pareja BL en su trama, por así decirlo, algo que ha solido pasar de forma contraria desde casi siempre, o sea, parejas GL dentro de series BL. Yo, en lo personal, no tengo ningún problema en que parejas BL sean introducidas en series GL porque yo apoyo abiertamente a la comunidad LGBTI por igual, siendo alguien heterosexual. Aunque lo único que pediría es que si lo van a hacer, pues que lo hagan con el debido cuidado y respeto que se merece, porque con esto no se juega. Con eso dicho, ya para finalizar, ¿qué es lo que más les gustó de The Secret of Us? ¿Creen que se puede tener la oportunidad de volver a ser feliz con la persona que te llegó a lastimar por causas ajenas a su control? Coméntelo abajo en los comentarios y no se olviden también de seguir las redes sociales que estarán en la descripción: Twitter, Instagram, TikTok y Spotify, donde se subirán soundtracks propios de cada una de las series acordes al desarrollo de su trama tanto en inglés como en español, para que lo escuchen y se deleiten. Con eso dicho, saludos desde Perú y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao, chao.